En un mundo donde cada palabra puede resonar como un eco eterno, imagina que cada sílaba que pronuncias es una semilla que plantarás en el jardín de tu vida. Algunas florecerán en bendiciones, mientras otras podrían convertirse en espinas que hieran. Hoy exploraremos juntos el arte sagrado de hablar y callar, descubriendo cómo nuestras palabras y silencios pueden ser faros de sabiduría en un océano de ruido. En el libro de los Proverbios se nos enseña que quien controla su lengua protege su vida. Pero, ¿cuántas veces hemos dejado escapar palabras que, como aves sin rumbo, se pierden en el viento, llevándose consigo nuestra paz? En un mundo donde las redes sociales nos invitan a compartir cada pensamiento, cada plan, cada emoción, Dios nos susurra un secreto ancestral: el poder del silencio. Imagina por un momento que estás en una batalla. Un guerrero sabio no grita sus estrategias al enemigo. En cambio, guarda sus planes cerca de su corazón, protegiéndolos hasta el momento adecuado. Así también, nosotros debemos ser cautelosos con nuestras palabras, especialmente cuando se trata de nuestros sueños y metas. Compartir prematuramente nuestros planes puede exponernos a críticas, envidias y hasta sabotajes. El silencio entonces no es cobardía, sino estrategia. Pero, ¿qué hay de esos momentos en los que sentimos que el silencio es una carga demasiado pesada? Cuando las palabras burbujean dentro de nosotros buscando una salida, en esos instantes recordemos las palabras de Santiago: todos deben ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Escuchar antes que hablar es un acto de humildad y sabiduría. Nos permite entender mejor a los demás y responder con amor y verdad, en lugar de reaccionar con impulsividad. Considera también el poder de tus palabras en la vida de los demás. La Biblia nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras pueden ser un bálsamo de sanidad para un corazón herido o un veneno que envenena el alma. ¿Estás usando tus palabras para edificar, para animar, para traer luz a la oscuridad? ¿O por el contrario estás permitiendo que salgan de tu boca sin pensar, como hojas arrastradas por el viento? En el libro de Eclesiastés se nos recuerda que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Discernir cuándo es el momento adecuado para cada uno es una señal de madurez espiritual. Hay ocasiones en las que el silencio es la respuesta más elocuente, una demostración de fuerza y autocontrol. En otras, nuestras palabras pueden ser un faro de esperanza, una guía en la oscuridad. Pero, ¿cómo cultivar esta sabiduría en nuestra vida diaria? Comienza por hacer una pausa antes de hablar. Pregúntate: ¿es esto verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si tus palabras no pasan esta prueba, quizás sea mejor guardarlas. Practica la escucha activa, prestando atención no solo a las palabras de los demás, sino también a sus emociones y necesidades. Y sobre todo, busca la guía de Dios en cada conversación, pidiendo que Él ponga un guardián en tu boca. Recuerda también la importancia de la oración privada. Jesús nos enseñó a orar en secreto, entrando en nuestro aposento y cerrando la puerta. En esos momentos de intimidad con Dios, podemos ser completamente honestos, sin máscaras ni pretensiones. Es en este espacio sagrado donde nuestra fe se fortalece y donde encontramos la sabiduría para navegar por las aguas turbulentas de la vida. En el mundo acelerado de hoy, donde las palabras se comparten al instante y los juicios se hacen en un abrir y cerrar de ojos, el llamado a la prudencia es más relevante que nunca. Que nuestras palabras sean siempre un reflejo de nuestro corazón, un corazón que busca la sabiduría divina y que anhela ser un canal de amor y verdad. Así que te invito a unirte a este viaje de descubrimiento y crecimiento. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones
y comparte este mensaje con aquellos que necesitan recordar el poder de sus palabras y el valor del silencio. Juntos podemos aprender a hablar con sabiduría, a escuchar con empatía y a vivir con propósito. Y ahora, antes de despedirnos, tómate un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces has compartido tus planes solo para verlos frustrados? ¿Cuántas veces tus palabras han herido en lugar de sanar? Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para elegir sabiamente. Que Dios te guíe en cada palabra, en cada silencio, en cada paso de tu camino. Tal vez has orado mucho, has hecho todo lo que sabías hacer y sin embargo el cielo guarda silencio. Y entonces surge la duda, ¿será que Dios realmente me escucha? Pero ¿sabes algo? Hay momentos en los que, en ese mismo silencio que tanto duele, Dios está peleando por ti. La Escritura lo dice con poder: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. No dice grita, ni corre, ni haz más. Dice detente, quédate quieto y reconoce que Él sigue siendo Dios. Y si lo único que te falta para ver cumplida esa promesa es callar. Suena extraño, ¿verdad? Pero así actúa nuestro Señor. Porque lo que el mundo conquista con ruido, Dios lo entrega en el silencio. Hoy quiero invitarte a descubrir 13 principios que transforman. Porque cuando tú eliges guardar silencio, Dios empieza a hablar en tu favor. Cuando tú dejas de correr, su provisión comienza a alcanzarte. Y cuando tú sueltas, Él actúa. Si este mensaje toca tu corazón, quédate hasta el final. Suscríbete y comparte este contenido con alguien que hoy tal vez se siente cansado, dudando si su oración aún tiene valor. Que cada palabra en este espacio sea un susurro del cielo que te recuerde: Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo amor. Y ahora abramos juntos esta primera enseñanza. Escucha esto: cuando callas, el Señor susurra milagros a tu alma. Vivimos rodeados de ruido. El teléfono no para de vibrar, los autos pitan, las voces compiten por atención, y ese bullicio externo refleja algo más profundo, una tormenta interior. Ansiedad, cansancio, afán, pero en medio de ese caos Dios nos llama: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46, 10. Qué invitación tan radical. En un mundo donde detenerse parece fracasar, Dios nos dice: detente y confía, porque no se trata de hacer más, sino de creer más. No se trata de mostrar resultados, sino de mostrar fe. Y esa fe se demuestra en el descanso. Cuando tú paras, estás diciendo: tú, Señor, tienes el control. Eso es rendición verdadera. Muchas veces venimos ante Dios con las manos llenas, llenas de angustias, de planes, de cargas que no podemos soltar. Pero Él solo puede llenar lo que está vacío. Solo cuando abrimos las manos, Él puede poner en ellas su paz, su provisión, su presencia. El silencio no solo apaga el ruido, prepara el corazón. Nuestro Dios no grita para imponerse, Él susurra. Y para escuchar un susurro hay que hacer silencio. No es que Él no hable, es que a veces el volumen del alma está tan alto que no lo escuchamos. Pero cuando haces espacio, cuando apagas el mundo y le das un momento real a Dios, Él viene. No como una emoción pasajera, sino como presencia viva que cambia todo lo que toca. Y en ese silencio también te encuentras contigo mismo, sin máscaras, sin medallas, sin logros que mostrar, solo tú y Él. Y aunque eso al principio asusta, descubres algo hermoso. No necesitas ser fuerte ni perfecto, solo necesitas ser sincero, porque ahí, en esa vulnerabilidad, comprendes que eres amado, no por lo que haces, sino por aquel a quien perteneces. Ahora, seamos honestos. El silencio al principio incomoda. Aparecen pensamientos, temores, heridas antiguas.
Pero ese ruido interior no asusta a Dios. Es más, es allí donde Él quiere trabajar. Ese caos interno es el lugar donde comienza la cirugía divina. Si perseveras, si resistes la tentación de huir del silencio, encontrarás lo que nada en este mundo puede darte: paz, dirección, claridad. El verdadero tesoro no está en hacer más cosas para Dios, sino en estar más tiempo con Él. ¿Por dónde empezar? Haz la prueba de 5 minutos diarios, solo 5, sin música, sin celular, solo tú y tu Señor. Hazlo cada día. No importa la cantidad, sino la sinceridad con que lo haces. Ese rincón donde te sientas, esa silla sencilla, se convierte en altar. Y ese altar, aunque nadie lo vea, es donde Dios derrama bendiciones preparadas solo para ti. Así que hoy guarda silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque hay tanto que necesitas escuchar. Y cuando lo hagas, prepárate. Porque el mismo Dios que calma tormentas, con una palabra también quiere calmar tu alma con un susurro. Él te espera en ese lugar sagrado, donde no hay ruido, solo fe. ¿Te atreves a escucharlo? Número 2. Mientras guardas calma, el cielo desata su batalla a tu favor. A veces, lo único que Dios te pide es que no hagas nada, solo que guardes calma. Porque mientras tú eliges confiar en silencio, el cielo ya está en movimiento. ¿Te ha pasado alguna vez que te encuentras entre la espada y la pared? Sin salida, sin opciones, solo miedo. Así se sintió el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Delante de ellos, un mar imposible. Detrás, el ejército de Faraón, enfurecido. Y en ese instante, cuando la lógica diría: corre, haz algo, Dios les dio una instrucción contraria a toda razón. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dios no les pidió una estrategia militar, ni un grito de guerra, ni siquiera una oración desesperada. Solo una cosa: silencio, quietud absoluta. Y eso va en contra de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Porque cuando sentimos miedo, queremos actuar, defendernos, hacer ruido. Pero a veces, lo que el cielo necesita no es nuestro esfuerzo, sino nuestra rendición. El Señor no busca héroes autosuficientes. Él busca hijos que saben soltar, porque el silencio en medio de la tormenta no es pasividad, es fe activa. Es mirar lo imposible y decir: Señor, yo no tengo cómo ganar esta guerra, pero tú sí. Y algo cambia en el mundo espiritual cuando tú decides callar y confiar. Se rompe el ciclo del pánico, se aclara la visión. Es como si en medio del ruido tu alma hiciera una pausa y declarara: Dios pelea, yo descanso. Y entonces el cielo responde: ahora que soltaste, me toca a mí. Callar en fe es como firmar un acta celestial que dice: ya no lucho por mis fuerzas, esta batalla es de Dios. Y déjame decirte algo con convicción: su brazo jamás ha perdido una guerra. Él no improvisa, no se retrasa, no duda. Cuando Dios entra a una batalla, lo hace para vencer. Y cuando vence por ti, no solo te saca del conflicto, te restaura, te honra y multiplica bendiciones sobre ti. Israel no salió solo libre, salió enriquecido, fortalecido, con un testimonio que cambiaría generaciones. Así obra nuestro Padre, entra en nuestras imposibilidades y transforma derrota en victoria. Y hay un poder especial en ese silencio espiritual. Cuando tú decides no responder al ataque, al chisme, a la crítica, el enemigo se desconcierta, porque él espera tu reacción, se alimenta del caos. Pero si tú eliges el silencio de la fe, lo dejas peleando solo una guerra en la que tú ya no estás. Y ese silencio predica,
Una paz que no tiene explicación humana impacta más que 1000 sermones. La gente lo nota y se pregunta, ¿cómo puede estar tan tranquilo? Y esa pregunta abre el corazón a Dios. Por eso, ante cada lucha, hazte esta pregunta: ¿esta batalla me toca a mí o debo entregarla? No todas se ganan hablando ni luchando. Algunas se vencen en la quietud, con los ojos puestos en Cristo. Cuando te acusen, cuando la injusticia te hiera, cuando la tormenta arrecie, haz una pausa, respira y di con convicción: Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo, sin gritar, sin justificarte, solo fe, porque esa es tu mejor arma. Hoy te animo, deja ese escudo que fabricaste con tus palabras, con tu juicio, con tus fuerzas, ríndelo todo, quédate quieto. Observa cómo el mar comienza a abrirse, porque aunque aún no lo veas, el cielo ya empezó su batalla, y tú estás justo en el centro de su cuidado. Número 3, descansa y descubre la fuerza que el ruido te roba. Vivimos días en que todo parece empujarnos a correr, como si el mundo entero comenzara a gritar desde el momento en que abrimos los ojos. Las noticias inyectan temor, las deudas apremian, las tareas no dan tregua. Y uno llega al final del día, no tanto con el cuerpo cansado, sino con el alma agotada. Y es que muchas veces no es lo que enfrentamos afuera lo que nos consume, sino lo que permitimos que se agite por dentro. Nos desgastamos respondiendo a todo, al miedo, a la presión, a las voces que dicen debes, corre, llega, cumple. Pero en medio de ese bullicio, Dios nos habla con una voz firme y serena. En la quietud y en la confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30. ¡Qué contradicción a lo que el mundo predica! Afuera se corre, en el reino se detiene. Afuera se exige, en Dios se descansa. Y ese descanso no es abandono, es estrategia. Es una rendición que da lugar a la fuerza que no proviene de nosotros, sino de Él. Cuando decides dejar de luchar con tus propias manos y reposas en su voluntad, algo se ordena dentro de ti. Tus pensamientos se aquietan, tu alma se alinea con lo eterno y dejas de correr tras soluciones humanas para empezar a caminar con dirección divina. Ya no peleas contra el viento, aprendes a navegar con su favor. Es allí, en ese reposo, donde tu debilidad se une con su poder. Es como si tu espíritu se enchufara a una fuente que no se agota nunca. El mundo grita que debes producir, avanzar, ganar. Pero el Señor te enseña que a veces lo más valiente que puedes hacer es detenerte y decir: no puedo más, pero tú puedes, Señor. Ahí nace la verdadera fortaleza, no la que se mide por lo que logras, sino la que permanece cuando todo se sacude. La fuerza que sostiene, que espera, que resiste. Quien descansa en Dios no se cae con facilidad. Tiene una resistencia sobrenatural que el mundo no comprende, pero que los cielos respaldan. Y lo más hermoso es que esa paz que recibes en la quietud empieza a reflejarse. Tu calma se convierte en refugio para otros. Tu serenidad es como una lámpara en medio de la tormenta. En un mundo que corre sin rumbo, tu reposo en Dios se vuelve un mensaje más alto que cualquier sermón. ¿Quieres comenzar a vivir así? Hazlo paso a paso. Toma 3 pausas al día. Una en la mañana, otra a mitad del día y otra antes de dormir. No necesitas horas, solo unos minutos para cerrar los ojos, respirar, orar y recordar que no estás solo, que Dios está contigo. En esas pausas repite con fe: descanso, porque mi fuerza viene de ti. Dilo hasta que tu corazón empiece a creerlo, hasta que tu cuerpo lo sienta. Esas pausas son como recargar tu espíritu en un tomacorriente celestial. No subestimes su poder, porque en ese detenerte hay una fortaleza esperando por ti.
No fuerza de músculos, sino fuerza del alma. No poder de conquista, sino poder para permanecer. Quédate quieto, escucha, descansa. Porque en esa calma, Dios no solo te renueva, te entrena. Y cuando te muevas otra vez, caminarás con una fuerza que el ruido nunca te pudo dar. Número 4. Aprende a esperar hasta que brote. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en ruinas. Lo que amabas ya no está. Lo que te daba seguridad se ha venido abajo. Y sin embargo, ahí mismo, entre escombros y lágrimas, Dios sigue hablando. El profeta Jeremías no escribió palabras de esperanza desde un trono ni desde una cima. No, él escribió en medio del dolor, cuando Jerusalén ardía, cuando el templo estaba destruido, cuando el futuro parecía cerrado. Y aún así, se atrevió a declarar: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3. No eran palabras lanzadas al viento, eran una confesión de fe forjada en el fuego. Porque la fe verdadera no florece cuando todo está bien, sino cuando ya no queda nada, y aún así decides creer. Porque guardar silencio en medio del dolor no significa negar lo que sientes. Significa atravesarlo con una esperanza que no grita, pero permanece. Es como decir: no entiendo lo que pasa, pero sé que Dios no me ha soltado. Esa clase de fe no es de superficie, es profunda, tiene raíces, no depende de lo que se ve ni de lo que se siente. Solo el alma que se ha anclado en Dios puede esperar cuando el cielo está nublado. El silencio de esa espera es como un invernadero invisible donde la semilla de la fe se esconde, se fortalece y se prepara. Desde afuera parece que nada sucede, todo está quieto, sin aplausos, sin señales, pero en lo profundo las raíces están buscando agua viva, y en ese proceso silencioso Dios está obrando. Tal vez tú sientas que no avanzas, que estás detenido, que tu clamor no tiene eco, pero no es así. Dios está trabajando en lo invisible, cuidando cada detalle que tú no ves. Algo comienza a cambiar cuando dejas de pedir pruebas a cada paso. Cuando ya no le dices a Dios: muéstrame algo ahora, sino que confiesas: confío, aunque no vea. Ahí es cuando tu relación con el Señor deja de depender de lo que esperas recibir y empieza a nutrirse de quien Él es. Porque el propósito de la espera no es solo que recibas un milagro, es que seas transformado mientras esperas. Pero cuidado, porque hay una trampa sutil: la queja constante. Repetir una y otra vez lo que nos duele termina amplificando la herida, nos roba la esperanza y, lo más grave, nos hace olvidar quiénes somos. Sin notarlo, pasamos de ser hijos de Dios a asumir el papel de víctimas eternas. El silencio, en cambio, rompe esas cadenas. Es como decirle al alma: ya no hablaré más del problema, mi esperanza está fija en el cielo. Y cuando decides esperar así, sin ruidos, con paz, algo nuevo comienza a brotar. Tal vez no lo notes de inmediato, pero tu carácter empieza a afinarse. Ya no reaccionas igual, no porque te endureces, sino porque tu espíritu se ha templado como el oro en el horno del tiempo. Y cuando por fin llegue la respuesta, cuando la promesa se cumpla, nadie podrá dudar que fue Dios. Tu testimonio será fuerte, no por las palabras que dijiste, sino por la perseverancia con la que caminaste. Si quieres comenzar a vivir esta verdad en lo práctico, te sugiero dos cosas sencillas pero poderosas. Primero, comienza un diario de espera. No para anotar tus quejas, sino para escribir una sola vez tu petición. Y luego, dedica ese espacio a registrar lo que el Señor te enseña en el proceso. Verás cómo tu alma crece más de lo que imaginas. Y segundo, intenta hacer un ayuno de queja, una semana sin verbalizar tus frustraciones.
no porque ignores lo que sientes, sino para aprender a sustituir cada queja con un acto de adoración, en silencio, en lo íntimo, en lo profundo. Porque a veces el acto más grande de fe no es levantar la voz, sino cerrar los labios y seguir creyendo. Graba esto en tu corazón. Ninguna semilla sembrada en silencio queda estéril. Toda promesa madura a su tiempo, y cuando ese momento llega, rompe la tierra, atraviesa la oscuridad y florece con vida nueva. Así también es tu milagro. Está en proceso, creciendo aunque no lo veas. Por eso espera, pero no con resignación, espera con esperanza. Y hazlo en silencio, porque justo en ese terreno callado, Dios está preparando algo que te va a dejar sin palabras. Número 5. Permanece en silencio y deja que la promesa venga a ti. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes una urgencia abrumadora de intervenir, de moverte, de hablar, porque parece que Dios se está tardando? Esa inquietud que te empuja por dentro, ese impulso de forzar las cosas por tus propios medios, todos lo hemos sentido. Pero justo ahí, en ese punto donde la ansiedad quiere tomar el control, el Salmo 37 nos entrega una instrucción que transforma el alma. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No dice, corre, busca salidas o haz que las cosas sucedan. Dice, espera y guarda silencio. Y aunque parezca algo pequeño, es una decisión que marca un antes y un después. Porque ese silencio del que habla Dios no es resignación pasiva, no es rendirse ante la frustración, es obediencia viva. Es una actitud del corazón que reconoce, Señor, tú sabes más que yo, ves más que yo y gobiernas más allá de lo que alcanzo a entender. Es como ese niño que no comprende del todo, pero que confía, porque sabe que su padre tiene un motivo. Así también nosotros, cuando decidimos callar en vez de intervenir, estamos honrando el señorío de Dios. Le decimos con hechos, tú estás al mando. Yo no necesito correr delante de ti, porque tú siempre llegas a tiempo. Uno de los mayores desafíos de la fe es soltar el reloj, porque queremos ver respuestas ahora, en este mismo momento. Pero Dios no actúa bajo presión. Su agenda es perfecta. Él está moviendo piezas que tú no ves, preparando corazones, abriendo caminos que todavía no existen. Y si tú te adelantas, si fuerzas lo que Él te pidió esperar, lo único que logras es complicar lo que ya estaba ordenado. Muchas veces, el mayor obstáculo no es el enemigo, es nuestra impaciencia. El deseo de empujar lo que Dios quiso entregarnos en su momento. Pero cuando tú decides obedecer en silencio, cuando renuncias a controlar y dejas que Dios sea Dios, ocurre algo precioso. Tu alma descansa, se libera del peso de tener que resolverlo todo. Deja de preguntarse una y otra vez, ¿cuándo llegará? Y en ese lugar de quietud el cielo obra. Dios actúa cuando dejamos de interferir. Él abre puertas sin esfuerzo, resuelve sin necesidad de nuestros planes, como si nos dijera, gracias por no interrumpir. Ahora mira lo que puedo hacer, y no estamos solos en esto. La palabra está llena de ejemplos de obediencia silenciosa que provocaron milagros. Josué y el pueblo de Israel marcharon alrededor de los muros de Jericó durante 7 días sin decir una sola palabra, sin arengas, sin proclamas humanas, solo fe. Y cuando el momento llegó, los muros cayeron no por el volumen del grito, sino por la fuerza de su obediencia. Y piensa en esa joven que llevó en su vientre la esperanza del mundo. ¿Cuántas veces leemos que ella simplemente guardaba todas estas cosas en su corazón? No salió a proclamar su llamado, no intentó convencer a nadie, protegió en silencio lo que Dios le confió. Porque hay promesas
que si se exponen antes de tiempo, se desgastan. El silencio puede ser también un refugio donde los sueños de Dios maduran. Ahora bien, ¿cómo puedes vivir esto hoy? Te propongo algo concreto. Escoge una semana para practicar el silencio intencional. Elige una situación concreta, una relación difícil, un proyecto detenido, un conflicto que te cansa. Y durante esos días, no empujes, no manipules, no hables de más. Ora, escucha, observa, confía. Y cada mañana, para anclar tu alma, repite esta sencilla declaración: espero en ti, Señor, porque tu tiempo es perfecto. Que esa frase sea tu escudo contra la ansiedad, tu respuesta cuando el impulso de intervenir quiera dominarte. Y si hoy te encuentras en medio de una espera silenciosa, quiero decirte esto con todo mi corazón: la promesa no se ha extraviado, la bendición no se ha olvidado de ti. Aunque no escuches pasos, aunque todo parezca quieto, el Dios que prometió es fiel. Él no juega con tus esperanzas, Él cumple. Y muchas veces esa respuesta que tanto anhelas ya viene en camino. Solo necesita encontrarte quieto, confiando, esperando. Así que hoy guarda silencio, espera y deja que la promesa te encuentre. Porque cuando tú te detienes, Dios avanza. Y cuando tú callas, el cielo habla. Número 6. Cuando el cielo habla en voz baja, necesitas acercarte para escuchar. ¿Alguna vez has esperado que Dios te hable con relámpagos, con truenos, con señales que sacudan la tierra? Es fácil pensar que para recibir dirección divina necesitamos algo espectacular. Pero muchas veces el Dios Todopoderoso escoge lo sencillo, lo callado, lo íntimo. Así lo vivió Elías. Él esperaba a Dios en el fuego, en el viento recio, en el estruendo del terremoto. Pero Dios no estaba en nada de eso. Solo cuando todo se apagó, vino un susurro suave, casi imperceptible. Y ahí, en esa brisa leve, Elías supo: el Señor está aquí. Qué asombroso es pensar que el Dios que formó las galaxias, en lugar de gritarle al mundo, se inclina a nuestro oído para hablar bajito. ¿Sabes por qué susurra? Porque los susurros no se oyen a la distancia. Solo el que se acerca oye. El Señor no está escondido, pero tampoco grita para competir con el ruido del mundo. Él habla en silencio para atraernos al secreto. Hoy vivimos saturados de estímulos, palabras, canciones, predicaciones, redes, noticias, ocupaciones. Todo eso puede ser bueno, pero si no hay silencio interior, podemos pasar por alto lo más valioso: la voz que transforma. Dios no habla por hablar. Cada palabra suya lleva propósito, dirección, consuelo y verdad. Pero para escucharle necesitamos detenernos. Elías no escuchó a Dios mientras corría, ni mientras hablaba con otros. Lo escuchó en una cueva, solo, cansado, necesitado. Tal vez ahí estés tú ahora, en tu propia cueva del alma, sin fuerzas. Pero ese es el lugar exacto donde el susurro de Dios se hace más claro. Por eso necesitas construir tu propio desierto, aunque sea por unos minutos al día. Apaga el ruido, silencia el celular, pausa la música, incluso tus pensamientos. El silencio puede parecer incómodo al principio, vacío, pero ese vacío ofrecido a Dios se convierte en altar. Él no quiere un corazón ocupado, quiere un corazón disponible. No se trata de quedarte callado por callar, sino de estar presente ante Él con reverencia, como quien dice: aquí estoy, Señor, no vengo a exigirte nada, solo quiero oír tu voz. Y cuando vienes así, con humildad, como un hijo que busca al Padre, empiezas a percibir lo que antes no notabas, porque la voz de Dios no empuja, pero sí transforma.
Una sola palabra susurrada desde el cielo puede darte claridad para lo que viene, consuelo para lo que dolía y visión para lo que estaba confuso. Y lo hermoso es que no es un mensaje genérico. Es para ti, sí, para ti, con tus luchas, con tu historia, con tu propósito. Lo que Dios te habla en secreto muchas veces no es para compartirlo, sino para vivirlo. Porque sus palabras no solo guían, también te definen, te recuerdan quién eres, para qué fuiste creado, afirman tu identidad como hijo, corrigen con ternura y plantan raíces de fe que ningún viento puede arrancar. Y entre más afinado esté tu oído espiritual, más reconocerás esa voz. No es mágica, es relación, crece con el tiempo, con la cercanía, con la intimidad diaria. ¿Quieres hacer esto parte de tu vida? Prueba esto, el minuto de Horeb. 3 veces al día, detente solo 1 minuto. Cierra los ojos y pregunta con sinceridad: Señor, ¿qué quieres decirme hoy? No importa si no sientes algo en el momento. Lo importante es abrir el espacio. Y si percibes algo, una frase, una imagen, una palabra, escríbelo, guárdalo, no lo juzgues. Tal vez no tenga sentido ahora, pero con el tiempo verás el hilo. Verás cómo Dios construye dirección paso a paso. Porque Él no habla por llenar el silencio, habla para edificar tu caminar. Así que, si hoy sientes que Dios está en silencio, tal vez no es que no está hablando, es que está susurrando. Y quizá necesitas bajar el volumen de todo lo demás. Porque la voz que revela los secretos del cielo no grita, se acerca, se inclina y te llama por tu nombre. Si decides escucharla, te aseguro esto: cuanto más cultives el oído en el secreto, más claridad habrá en tu camino. Y descubrirás que ese susurro era todo lo que tu alma necesitaba. Número 7. Cuando la tierra calla, el cielo desciende. Hay momentos en los que, sin darnos cuenta, convertimos la adoración en espectáculo. Canciones afinadas, luces que deslumbran, discursos impecables, pero en medio de todo eso, ¿aún queda espacio para el asombro? ¿Aún recordamos que la presencia de Dios no entra por el volumen, sino por la reverencia? El profeta Habacuc lo proclamó con claridad: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No fue una sugerencia poética, fue una orden divina, como si el cielo dijera: ya he hablado, ahora escuchen, ya estoy aquí, ahora respeten mi presencia. Y ese silencio al que somos llamados no es vacío, es un acto de entrega, es adoración pura, es el alma postrándose sin palabras porque entiende que cualquier intento humano de describir su grandeza se queda corto. Callar en esos instantes es levantar las manos del corazón mientras los labios se rinden. No porque no tengamos que decir, sino porque todo lo que podríamos decir no alcanza. Es como si la tierra, reconociendo a su creador, eligiera quedarse quieta. Y cuando eso sucede, cuando la tierra calla en obediencia, el cielo responde con gloria. No necesitas estar en una iglesia para vivirlo. Puede ser en tu habitación, en el rincón más sencillo de tu casa, en una banca del parque o en medio del ruido de un autobús. Si tu corazón se calla por dentro, si la agitación de tus pensamientos se detiene, ese lugar se convierte en santuario. Porque no se trata del silencio exterior, sino del silencio interior, ese donde Dios quiere habitar. Este acto también cobra vida en comunidad. Cuando un grupo de creyentes se une para callar juntos, algo extraordinario ocurre. No es una pausa incómoda, es una sinfonía del alma. Es como si el Espíritu Santo dijera: ahora sí, ahora puedo moverme sin barreras, porque los corazones se han rendido y nadie busca protagonismo.
Y en ese tipo de rendición colectiva, el cielo se abre. ¿Recuerdas aquellos avivamientos que leemos en las Escrituras? Muchos no empezaron con un gran escenario ni con predicadores famosos. Comenzaron con corazones escondidos, con creyentes que solo querían menguar para que Cristo creciera. Gente anónima que se rindió completamente y entonces descendió el fuego. Imagínalo, antes de comenzar una reunión, un culto, una conversación, ¿qué pasaría si todos guardáramos un minuto de silencio consciente? No por costumbre, sino como una declaración. Tú estás aquí, Señor, y por eso nos postramos por dentro. Ese solo minuto puede cambiar la atmósfera. Calma el alma, alinea los pensamientos y abre espacio para lo eterno. Y podríamos ir más lejos, en una época donde todo brilla, suena, interrumpe. ¿Te imaginas si designáramos espacios libres de notificaciones? Momentos sin pantallas, sin distracciones, solo con el corazón abierto y la mente quieta. En un mundo saturado de ruido, el silencio compartido puede convertirse en un acto revolucionario de fe. Y no me malinterpretes, no se trata de esperar milagros solamente en una sala de oración. Se trata de reconocer que el Dios de gloria puede hablarte mientras lavas los platos, mientras caminas al mercado, mientras esperas en una fila. Si tu corazón está en silencio, entonces estás listo. Porque cada vez que la tierra de tu alma se calla, prepárate. Algo del cielo está por manifestarse. No necesitas tener el sermón perfecto. No tienes que llenar cada segundo con palabras hermosas. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es quedarte en silencio y dejar que Dios sea Dios. Porque cuando la tierra se calla, el cielo desciende. Y muchas veces, ese descenso no se anuncia con trompetas ni rayos. A veces, basta cerrar los ojos, inhalar profundamente y reconocer: estoy en Tierra Santa. Sí, aún hay lugares donde Dios habla fuerte, pero muchas veces lo único que quiere es que le escuchemos en silencio. Número 8. Aprende a descansar en Dios y deja que la esperanza vuelva a respirar. ¿Cuántas veces terminamos el día sintiendo que no podemos más, aunque el cuerpo esté quieto? No es el cansancio físico lo que nos agota, es el alma la que va desinflándose día tras día, entre exigencias internas, pensamientos acelerados y esa presión silenciosa de tener que estar siempre cumpliendo, siempre rindiendo. Y lo más duro es que no siempre es por lo que hacemos, sino por cómo lo llevamos. Vivimos intentando abarcarlo todo, pendientes de lo que otros logran, comparando, corriendo, sin permitirnos pausa. Así se va vaciando el corazón. Y sin darnos cuenta, entramos en un agotamiento del alma. Uno profundo, invisible, constante. En ese estado, las palabras del Salmo 62 no suenan como poesía lejana, sino como una urgencia vital. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¡Qué acto tan sabio y tan necesario! David no le habla al mundo, se habla a sí mismo. Es un llamado interno, una orden. Detente, basta de temer, basta de correr, reposa, pero solo en Dios. Esa palabra solamente no está puesta al azar. No dice, reposa un poco en Dios y el resto en tus planes. Es total, es absoluta, es una entrega sin condiciones. Porque la esperanza verdadera no nace entre la ansiedad y la autoexigencia. Respira solo cuando hay quietud. Y esa quietud llega cuando dejamos de apoyarnos en nuestra fuerza y caemos sin miedo en los brazos del Señor. Cuando aprendes a descansar en Él, no te estás rindiendo al cansancio, te estás entregando al descanso que renueva. Cada momento de silencio ante su presencia es como llenar el tanque espiritual.
La esperanza no se agota, se regenera, y no como un deseo vago, sino como una certeza serena. Sé que Él está obrando, aunque mis ojos aún no lo vean, y eso cambia todo. Ya no necesitas correr para demostrar quién eres. Ya no vives buscando que otros te validen, porque cuando descansas en Dios, tu identidad empieza a sanar. Ya no te defines por lo que haces, sino por el amor que recibes. Y el amor de Dios no cambia. No se mide por tu rendimiento. Es eterno, es firme. Pero llegar a ese reposo no es fácil. Hay enemigos sutiles. Uno de los más fuertes es la voz interior que siempre exige más. No es suficiente. Tienes que hacer algo más. No estás cumpliendo. Esa voz no viene de Dios. Es el eco del mundo, de heridas que aún no cerraron. Y cuando la escuchamos, olvidamos algo esencial: que el alma también necesita su sábado, que no todo es producir, avanzar, correr. Otro ladrón del descanso es la agenda sin límites. Llenamos los días de tantas cosas que no queda un solo espacio para respirar. Nos cuesta decir que no, incluso a lo bueno. Pero sin espacios vacíos no hay respiro. Y sin respiro no hay renovación. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo práctico. Algo pequeño pero profundo. Aparta una hora sabática cada semana. Solo 60 minutos. Un momento sin tareas, sin pantallas, sin demandas. Tú, Dios y el silencio. Puedes caminar, puedes sentarte, puedes respirar, pero que esa hora sea santa. No para producir, sino para recibir. No para actuar, sino para ser. Y mientras estés en ese momento, repite para ti mismo una frase sencilla, pero poderosa. Una declaración que calme el